Bueno, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Vamos a hacer una tirada hoy que me pidieron bastante en los comentarios, en Instagram, que es sobre Antonella Roccuzzo y Lionel Messi. Estoy viendo qué tarot sacar. Bueno, voy a ir viendo conforme se va desenvolviendo la tirada qué tarot sacamos. Vamos a ver, bueno, y lo de Sofía Martínez también, Sofía Martínez Mateos, que es una periodista que aparentemente, bueno, me preguntaron si había onda y qué pasaba con Lionel Messi. Vamos a ver entonces qué sucede entre, cómo están las cosas entre Lionel Messi actualmente y Antonella Roccuzzo. Muy bien, cómo están las cosas entonces en la pareja, cómo se están llevando Antonella Roccuzzo y Lionel Messi. Bueno, la calma que antecede al huracán. A ver, ellos dos, a ver si me ven ahí, son una pareja bueno, como ya lo saben, son una pareja bastante consolidada. Y saben que, además de pareja consolidada, son una pareja que ellos se entienden, ¿sí? Se entienden y ese entendimiento que hay entre ellos y ese profundo conocimiento hace de que ellos puedan sortear todo tipo de dificultades que se presenten, ¿sí? Han tenido sus discordias y han tenido sus crisis. Y han tenido sus crisis muy importantes, las que las han vivido puertas adentro y las han superado. Porque también un poco nos marca el final de una crisis o de un proceso, ¿sí? Y con este final se anuncia un nuevo inicio. Ese nuevo inicio muchas veces después de una crisis puede ser un nuevo inicio que viene de una situación que, bueno, no se esperaban y que hace por separar la pareja. O puede ser que esa nueva situación lo que haga es unir a la pareja, ¿sí? Es como que se bifurcan los caminos. En este caso, después de mucho trabajo interno por parte de ambos y de mucho resguardarse internamente como pareja y de trabajar la situación, teniendo muchos obstáculos y muchas dificultades, hace de que esta pareja se pueda mostrar o pueda salir adelante de una manera diferente. Esa diferenciación, ¿cuál es la diferencia entre la etapa que se cerró y la etapa que comienza? La libertad con la cual se van a manejar y la independencia, ¿sí? Es como que me sale como una pareja como que tiene muchos años y que esa consolidación hace que hoy se viva desde otra manera el vínculo, ¿sí? Con libertad, con confianza y con ganas de experimentar cosas nuevas, ¿sí? Muchos cambios, pero cambios para bien, ¿sí? Porque también parte del ciclo que se cierra fueron puertas que se cerraron porque ya no tenían que continuar. Fue como un proceso, un cambio que les costó mucho atravesar porque no tenía que continuar esa situación, ¿sí? Fue como una situación que ya se terminó y que no tenía que continuar. A ver, hay una realidad. Muchas veces pasa que cuesta que ellos se entiendan y cuesta que ellos se comprendan en su fuero interno, ¿sí? Cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque muchas veces son diferentes, ¿sí? Son diferentes y a veces la vida, yo es como que siento que hay como una energía bloqueada y es como que siento que él no puede soltarla a ella o no puede dejar de que ella sea lo que ella quiera hacer, ¿sí? A ella muchas veces le pasa que tiene ganas de experimentar y de hacer otras cosas y es como que se siente atrapada, aún así ustedes no lo crean, se siente atrapada en la vida
de ser la mujer de, ¿sí? Esta es como la mitad de ella, ¿sí? Como si yo les dijese, voy a poner un ejemplo para que se entienda, como si yo les dijese que yo, por ejemplo, amo mi vida, es fantástica mi vida, pero mi otro yo quiere hacer algo que es completamente diferente a la vida que yo tengo. Bueno, la mayoría de nosotros entiendo que lo puede hacer. El problema acá es ella, que vive una vida donde le genera mucha contradicción porque no está muy expuesta y no lo puede hacer, pero a la vez ama la vida que tiene, ¿no? No sé si se entiende, pero un poco eso es lo que le pasa y es un tire y afloje constante que hace que se generen bloqueos y peleas y que lo que puede llegar a pasar en una, digamos, en un futuro próximo, si esto no se soluciona, es que las cosas no sean de la forma en la cual vienen siendo, ¿sí? Es como que puede haber como una especie de ruptura. No digo que se separen, porque no se van a separar, ya les digo, no se van a separar, pero sí puede haber una especie de ruptura interna, ¿sí? Como si fuera que se me muestra como una pared, un dique, y ese dique por dentro, o sea, la parte de atrás del dique puede haber roturas, pero la parte de adelante pareciera que está perfecto y que en el concreto, en el material, digamos, en el cemento no hay roturas, no hay rajaduras, pero en la parte de atrás sí las hay. Y que eso puede hacer de que de a poco se vaya rompiendo. Es como complicado por ahí entender porque es una vida muy distinta a la vida que tiene cualquiera y eso es claro y es evidente, eso cualquiera lo puede saber y se puede dar cuenta, pero también hay mucho sufrimiento detrás por no poder tener una vida normal y vivir ciertas cosas que tienen ganas de vivir, ¿no? No todo es lo que se ve y no todo es lo que se muestra, ¿sí? Es lo que por ahí también quieren mostrar las cartas. Otra cosa es que ellos son una familia que siempre están como a merced del destino, ¿no? Es como que no hay nada establecido y no hay nada que esté escrito, ¿sí? No hay nada que esté escrito. Es como que si yo les pudiese decir ahora, bueno, quizás mañana se van a separar, puede que mañana no se separen, como puede que se separen. Es como que el destino siempre los está como envolviendo en algún punto, ¿sí? La verdad es que se siente como una especie de bloqueo, porque se siente así, como si fuera una especie de bloqueo en la energía, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar cómo esto es en general. Es como que no todo es lo que parece, no todo es lo que se muestra. ¿Cómo está, cómo se siente Antonella Rocuso sentimentalmente hacia Lionel Messi? ¿Cuáles son los sentimientos actuales de Antonella Rocuso? Bueno, a ver, ya les digo que esto hubo como una especie de pelea y como una especie de discordia. Por esto que les digo, ¿no? Esto muchas veces hace que estos encontronazos que hay entre ellos porque la persona no puede vivir lo que quiere vivir, ¿no? Es como que ella se siente atrapada, yo la siento como que se siente atrapada. Sí, ustedes dirán es una vida maravillosa, pero también ella siente que relegó la vida que ella quería tener independiente y personal por estar al lado de una persona, ¿sí? Obviamente lo hizo por amor, nadie está diciendo que no, pero es lo que se siente y cuando uno no vive de acuerdo a lo que uno desea o lo que el alma desea, tarde o más temprano, eso empieza a tocar la puerta y la puerta empieza a empujar, a empujar, a empujar y va generando roces y va generando como una inestabilidad en la vida de la persona, donde la persona empieza a cambiar el carácter y donde la persona no termina de entender ciertas cosas, ¿no? Y donde la persona saca su peor cara, ¿sí? En este caso, les digo que
toda esta situación que pasó es como que le generó mucha rabia y mucha bronca con respecto a las cosas que se dijeron, ¿sí? Más allá de que ustedes puedan decir, bueno, esto es verdad, esto es mentira, pero generó mucha rabia con respecto a los rumores y con respecto a la imagen que ella genera y a cómo quedó en boca de todo el mundo, ¿sí? Es una persona que le gusta tener el control y tener como el dominio de las situaciones, y muchas veces las situaciones no salen a favor de ella, y cuando no salen a favor de ellas hay como una especie de erupción, ¿no? Como una cosa de combustión, de erupción, como la lava volcánica, no sé por qué se me viene eso, como la lava volcánica, ¿sí? Pero sí es como que genera mucha confusión, es como que hay mucha confusión por parte de ella y como que a veces no sabe lo que es real y lo que es mentira, ¿sí? Yo creo que este proceso va a durar tanto como ella quiera silenciar lo que ella quiere ser, ¿no? Y, y hasta a veces se pregunta, ¿esta es la vida que yo realmente deseo? ¿Esta es la vida que yo realmente quiero? ¿Esta es la vida que yo realmente me quiero procurar a mí o quiero, es lo que yo soñé, ¿no? Hay como una especie de encarcelamiento que se siente muchas veces, eh, pero que siempre es como que lo logra superar, como que veo como fines de ciclo y vuelta a comenzar con esta situación, ¿no? Vamos a ver si es real lo que pasó, si hay alguna situación, ya sea a Lionel Messi le gusta o le atrae o tuviera algo con Sofía Martínez Mateo. Bueno, le generó mucha... Sí. A ver, yo esto voy a volver a decir y probablemente, yo me acuerdo en el video que había hecho porque me acuerdo que lo había visto. Hay cosas que no me acuerdo y cosas que no, pero eso me acuerdo porque me quedó grabado la tirada que hice una vez. Yo ya hice una tirada con respecto a esta pareja y yo les dije a ustedes que él no era 100%, digamos, fidedigno o de una relación cerrada con ella. No sé cómo decirlo para no... que no está mal, digamos, obviamente, no está mal, nadie lo pone en tela de juicio, pero es la realidad. Le trajo muchos problemas, muchos dolores de cabeza esta situación. Realmente la paz, entre comillas, que había entre en la casa, en la familia, es como que se vio, como que hubo, como si yo les dijese ¿vieron cuando hay un sismo? Bueno, algo así. En la casa fue como algo que le generó mucho padecimiento mental y fue como, no, la pucha, che, ¿por qué pasó toda esta situación? Pero sí, la verdad hay atracción, había atracción, es cierto que la estaba mirando y es cierto que ella le generó algo diferente a todas las demás, ¿sí? Lo que pasa es que él es muy astuto como él se maneja, ¿no? Es muy de dar señales confusas, ¿sí? Y esas señales confusas hacen que claramente uno no tome en cuenta o no pueda mostrarse al 100% la realidad de los hechos y que se genere como ese espejismo, si se quiere, ¿sí? Pero también es como muy astuto y les digo, yo siento que acá hubo algo más, ¿sí? Hubo algo más, hubo un intento de algo más, como un acercamiento, un mensaje o algo que se dio entre ellos, pero que eso quedó ahí, ¿sí? Porque también me sale que Antonella es como que está muy presente en la vida de él y que él, a ver, él puede divertirse, puede, digamos, tener sus cosas, pero siempre va a priorizar la familia y siempre va a priorizar la estabilidad, digamos. A él es una persona que le importa mucho su imagen y le costó mucho tener la vida que tiene hoy y que no arriesgaría por nada la familia que él construyó. Más allá que eso no quiere decir, y les vuelvo a decir, eso no quiere decir de que él no tenga sus andanzas, que él no haga sus cosas, tendrá sus cuestiones, pero no va a hacer nada que ponga en jaque o ponga en juego la situación familiar. Y siempre le va a buscar la vuelta para salir de esto, ¿sí? Ahora,
con respecto, bueno, esto con respecto a esta situación. Ahora, eso no quiere decir, o eso no quita, él es como muy, como que te envuelve, es una persona que tiene algo, como un carisma especial que te envuelve, ¿sí? Es como la forma de ser de él, es como que vos lo ves y decís, no, este chico es tan bueno, no, este chico, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero este chico es tan fidedigno, sería incapaz de hacer nada. Y bueno, es como que se ve que acá es como no se pudo aguantar, ¿no? Eh, pero no creo que esto pase a mayores, ¿sí? Creo que esto va a quedar acá. Van a salir a decir que es solo un rumor, que no pasa nada, que las cosas están así como... Pero sí les digo que entre ellos dos hubo como un acercamiento. eh, y les digo más, esto fue mutuo, ¿sí? Fue mutuo, fue como que es como que los dos sintieron cosas, ¿sí? Generó como que la energía, como generó como una intensidad, y los dos sintieron cosas. Eso, por eso les quiero separar las cosas. Eso no quiere decir que él se vaya a separar, que él se... No. Lo que les digo es lo que pasó, que son cosas que pasan, son cosas de la materia, de la energía, como a cualquiera le puede pasar y de ahí que uno tome la decisión de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero es como que él, antes de cualquier cosa, va a poner siempre su familia por delante y lo que él construyó, ¿sí? Porque también habla como de un sueño y como de ese miedo a perder la estabilidad. Cuando me refiero a estabilidad no me refiero a lo económico o a lo que se cumplió como familia. Es como que él siente que en su familia él está resguardado y que él puede mostrarse tal cual es y que lo cuidan y que el miedo de él es quizás aparece otra persona y que esa persona eh, lo aleje de quién él es y de lo que él construyó, ¿no? Es como una persona que se apega mucho a las cosas. Eh, pero bueno, lo importante acá es que sí, o sea, lo que se vio en el video es real y hubo una conexión, pero es como que, fíjense, él es como que, miren, yo a veces pienso que como las cartas hablan, ¿no? Eh, Él está yendo a hacer, yo les muestro esto porque me parece que parece que las cartas hablan. Él está yendo a hacer la fechoría, fíjense, está yendo a hacer, entre comillas les hablo así, está yendo a hacer la fechoría, yendo hacia esa oportunidad o hacia esa nueva situación que genera mucho sentimiento y que remueve. Es como, ¿vieron cuando una persona ve a alguien y dice, qué lindo, qué linda que es, cómo me genera cosas, pero a la vez está mirando hacia atrás y está mirando a sus hijos y a su mujer, ¿sí? Eh, y ella sabe lo que vale, y ella sabe que ella está ahí y que él eh, puede ir caminando, pero siempre va a estar mirando para su familia. Les muestro esto para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo por si llegase a no ser clara. Es muy clara la imagen y cómo él va a priorizar ante todo a su familia, ¿sí? Más allá de que lo que pasó, pasó y generó, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por estar acá. Si les gustó el video les pido que se suscriban y que me dejen en comentarios lo que opinan.